Hola, bienvenidos al ya famoso podcast de Miguel Zapata. Yo soy Miguel Zapata y hoy contamos con un invitado especial, mi buen amigo Brian Ibarra Soria. Conocí a Brian en el juzgado mercantil. Él era un practicante judicial y hoy lo invitamos con la intención de que nos platique su punto de vista y su experiencia respecto de temas como pues del Poder Judicial, de la reforma y digamos de sus expectativas como un joven y recién egresado abogado. Brian, bienvenido. Licenciado Acosta, pues para mí es un honor estar aquí porque la última vez que lo vi estaba como compañero de cubículo y ahora que sea candidato a juez, un gran salto. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Brian. Pues bueno, quiero empezar a platicar un poquito de, bueno, lo que ya dije, cómo nos conocimos. Tú eras un practicante judicial, prestador de servicio social también, no estoy seguro. No, nunca lo fui. ¿No? Practicante nada más. Practicante judicial. Platícanos o platícale a nuestro auditorio qué es un practicante judicial, por qué te acercaste al Poder Judicial y un poco ahí de tu contexto, nos gustaría escucharte. Pues primero hay que clarificar a la audiencia, decirle que muchas de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal ingresan como meritorios, como practicantes, es decir, estás en la universidad, ves la oportunidad de ingresar a un juzgado para aprender y si te desarrollas de una manera correcta y lo suficientemente ancha, te pueden jalar para darte un nombramiento. Entonces yo, como usted, ingresé en el cuarto semestre, vi un papel que estaba pegado en una vitrina, dejé mis papeles, me hicieron una entrevista y me dijeron preséntate el día siguiente hábil del mes. Ya ingresé un 1 de diciembre del 2022 y duré 2 años y medio como practicante hasta que me dieron un nombramiento y la verdad ha sido una experiencia muy padre porque a diferencia de otras instituciones públicas en las que tuve la oportunidad de estar, me he dado cuenta que en el Poder Judicial Federal, al menos en mi experiencia, sí se valoró el conocimiento y la entrega que uno da. Muy bien, bueno, como tú dices o bien dices, antes era muy distinto. A mí me tocó vivir una época diferente donde no existían las prácticas judiciales. Entiendo que las prácticas judiciales son ya reconocidas por el Consejo de la Judicatura, que incluso existe convocatorias y un presupuesto destinado a las personas que deciden tomar este camino, ¿no? Pero en mis tiempos fue muy distinto. A mí me tocó que existía la figura de los meritorios, que era más que otra cosa, pues un nombramiento sin ninguna paga. Nos tocaba entrarle muy duro ahí al trabajo, con mucho ánimo, con mucha intención de aprender, pero sin ninguna especie de reconocimiento jurídico, ¿no? O sea, pues tú ahí vienes y trabajas con mucha dedicación también, con muchas ganas de aprender. Y tienes razón, es algo muy padre el Poder Judicial en el sentido de que yo, no sé, tu experiencia también me gustaría que nos digas. Yo siempre encontré compañeros que tenían la disposición de enseñarnos, de irnos guiando por el camino, tus pinitos, tus primeros acuerdos, tus primeros proyectos. Y siempre en general fue una experiencia muy grata. Pero ¿cómo fue para ti? Pues yo ingresé sabiendo nada. O sea, estaba en cuarto semestre de la carrera, no sabía ni qué era un acuerdo, ni qué era un expediente. Sabía que en un juzgado se hacían sentencias y había un juez, pero no sabía otra cosa. Entonces, cuando ingresé, como usted lo dice, hubo compañeros oficiales que tuvieron la disposición y sobre todo la paciencia para enseñarme, desde perforar hojas, coserlas, porque hay que explicar a las personas que todos los asuntos que se llevan en un juzgado pues se llevan en algo que es un expediente, que es como una carpeta que tienes que perforar y coser manualmente. Todos los juzgados es así. Entonces es lo primero que te enseñan. Usted recordará en su época de aprender a coser, pincharse las manos, no saber hacer un nudo, enredarse con esas cosas. Cierto, yo también lo viví de una manera muy divertida, ¿no? Yo siempre me consideré torpe para los nudos y me rodeé de buenos oficiales judiciales, algunos de ellos ya son jueces, secretarios y ahí siguieron candidatos. Pero tienes razón, o sea, hasta saber costurar un expediente tiene su gracia, ¿no? Su gracia.
Y sí, fue muy padre en esa época. Pero platícanos un poquito más, o sea, ¿cuándo empezaste o cuándo te diste cuenta si de verdad te gustaba este trabajo? Supongo que te gusta, ¿no? Sí, bueno. Sí me gusta. Es una de las cuestiones que puedo estar agradecido de hacer una cuestión que me retribuye económicamente y aparte anímicamente. O sea, no es como que tengo un pesar a levantarme y tener que ir a un juzgado a trabajar. Cuando ingresé únicamente fue para no estar de desquacero en mi casa. Había estado yo en un despacho, no me gustó, me salí. A las 3 semanas metí papeles, me hicieron la entrevista y entré. Entonces yo ingresé únicamente para aprender y no desperdiciar mi tiempo. Conforme fue transcurriendo el tiempo, me di cuenta que era muy valioso el trabajo que hacían ahí, la entrega de los compañeros y sobre todo que era algo en lo que yo era bueno, o al menos no tan malo. Entonces, no, sí eres bueno, me consta. Pues ahí nos conocimos, ¿no? Ahí me tocaba, bueno, yo tuve el Juzgado Mercantil Federal, me tocó a mí ser secretario particular en un inicio y estuve alternando con la función de secretario también. Y pues no, mucho apoyo que nos diste en ambas funciones. Ahora, recuérdanos un poquito las fechas, Brian, porque quiero que nos recuerdes las fechas para poder, digamos, apuntalar este tema de lo que quiero platicar contigo, que es de la reforma. Los años, por favor. Los años que entraste, los años que he estado por ahí. Yo ingresé como practicante judicial al Juzgado de Distrito en materia mercantil federal. Un nombre muy largo que hasta la fecha me parece demasiado largo. El 1 de diciembre de 2022. Y causé baja como practicante el 15 de enero de este año apenas. Entonces transcurrieron 10 por eso elegí ser abogado, no me salen muy bien las cuentas, alrededor de 26 meses como practicante, 2 años, 2 meses. Y en esas épocas pues vivimos de todo, porque usted estuvo presente en esos 2 años. Sí, bueno, y ahí es a donde voy. Nos tocó vivir juntos el tema de la reforma judicial. Y sí, es lo que quiero que nos platiques un poquito tu perspectiva como precisamente un novel abogado, un novel abogado que recién te titulaste, y que nos platiques pues cómo era el Poder Judicial antes, cómo lo visualizabas antes, cómo visualizas la reforma y cuáles son tus expectativas para estos cambios. Me gustaría escuchar tu opinión ahí. Pues sí, en estos 2 años casi 2 años y medio vivimos de todo, desde cuestiones altas como cuestiones bajas. Cuando inicia toda esta cuestión de la reforma judicial en febrero de 2024, se tomaba como una cuestión política sin mayor trascendencia, ¿no? Un dicho del presidente, hasta que se materializó después de la elección de 2024. Recordaremos que se ganó la mayoría calificada en ambas cámaras, la presidencia de la República. Bueno, la mayoría calificada no, esa se la robaron, pero bueno. Cuasi mayoría calificada, pero para la práctica fue mayoría calificada. Entonces, pues nos tocó una época de incertidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, que no tenía nombramiento, no era como tal trabajador, estaba como en un limbo, ¿no? Adentro y afuera. O sea, veía las cosas de 2 maneras. Uno, como una persona externa al Poder Judicial, pero también inmersa en la dinámica jurisdiccional. Pero también como un estudiante, ¿no? Estabas estudiando en esa época y es algo que me interesa mucho. O sea, tú en, digamos, esa dualidad, esa ambivalencia, y además conviviendo con tus compañeros universitarios, ¿cómo la veían? O sea, ¿querían que pasara? O es decir, o veían lo veían bien, lo veían mal. ¿Tú qué ánimo permeaba en esos momentos? En la Facultad de Derecho había 2 bandos. Unos que no estaban enterados y que no tenían interés en la cuestión de la reforma judicial, ya sea por desconocimiento o porque no estaba dentro de sus ambiciones profesionales a largo plazo. Y otro grupo que si bien estaba como un tanto interesado, pero no lo hacía por una cuestión genuina, sino únicamente por saber qué provecho podían sacar de ella, ¿no? Porque se nos vendió la idea de que podíamos ser jueces mediante voto popular, ya no tener que estar pasando toda una serie de tiempo en un órgano y menos con los exámenes de oposición y podamos llegar de una forma rápida.
No sé si usted recordará las mañaneras en donde el presidente decía esta cuestión, ¿no? De que la juventud tenía toda esa energía para llegar a ser jueces. Entonces, muchos compañeros creyeron de una forma tal vez inocente en esa idea. Exactamente, fueron pues un tanto embaucados, ¿no? Timados. Sí, totalmente timados, más bien no un tanto. Y eso es importante, o sea, ¿cuáles consideras tú? Digo, ya parece que voy a dar un salto, pues ni modo. Tú dices que, bueno, afirmamos ambos que fueron timados, ¿no? Pero, ¿cuáles consideras en ese caso, o sea, que son las cualidades o que debe tener un juez? O consideras, una pregunta un poco distinta, ¿consideras que todas las etapas de la carrera judicial son necesarias para una persona que aspira a ser juez federal? Yo creo que sí y en parte no. Eso es una opinión un tanto dividida. No sé si usted es un gran lector, es una persona que desde que estábamos en el juzgado me di cuenta que tiene una capacidad de retener información muy grande. Entonces hay un concepto que me gustaría dejárselo a usted y a la audiencia, que es el del maniqueísmo, ¿no? Que es una cuestión tendiente siempre a asignar valores positivos o negativos, es decir, es bueno o es malo. Entonces creo que hay que romper con esa parte. No creo que la reforma sea totalmente mala ni totalmente buena, y en cuestión de la carrera judicial hay que explicar a las personas que se inicia ahí hay que verlo como una pirámide. Un oficial, después sigue un actuario, después un secretario, después un juez o magistrado en su caso. Entonces todas esas partes te van formando desde lo que decíamos, ¿no? Saber coser un expediente, saber integrar un expediente, que yo siempre lo vi como un bebé, porque era una demanda que llegaba nueva y nosotros le dábamos forma, le dábamos vida. Entonces sí considero en una parte que es necesario, porque así no te chamaquean, no te quieren ver la cara. Y en segundo aspecto no creo que sea tan necesario, porque hay muy buenos litigantes que sin ser parte de la carrera judicial tienen la experiencia y el conocimiento y la pericia, ¿no? Pero ahí entra otra cuestión. A mí una vez me preguntaban, ¿un buen litigante podría ser un buen juez? ¿O un buen juez podría ser un buen litigante? Fíjate que ahí sí yo tengo una... Bueno, a lo mejor es una opinión más formada desde el punto de vista de mi experiencia. Uh-huh. A mí me tocó, como les dije hace rato, o sea, me tocó ser un meritorio durante años. No tuve un nombramiento, no tuve una paga. Iba ahí por el amor a aprender, iba los sábados, iba a deshoras porque no había ninguna reglamentación. Y entonces le tomé mucho amor a esto. Le tomé mucho amor en el sentido de ir valorando cada parte, de ir dando las gracias en cada momento de lo que iba aprendiendo, acuerdos cada vez más complejos, poder ya emitir opiniones más fundamentadas y formadas sobre, a mí me tocó en un juzgado de amparo, sobre la constitucionalidad de los actos, la procedencia de la demanda, la improcedencia, lo que sea. Y me tocó hacer todo el recorrido, todo. O sea, fui oficial judicial en distintos órganos, actuario judicial, digamos que la función que desarrollé menos tiempo, pues no me tocó tanto tiempo, un año cuando más, y en diferentes órganos también, y uno aprende, pues andar en la calle te enseña trucos, ¿no? Te enseña cositas que tienes que ir desarrollando después. Y ya después ser secretario, que es digamos la antesala de ser juez, la oportunidad de primera mano de elaborar un proyecto, de plantearle al juez cómo solucionar un problema jurídico, digamos que es lo sabroso, donde está la carnita en la carrera judicial. Y ahí sí diciendo, o sea, la pregunta que hacía, si un litigante puede ser un juez y viceversa, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Yo creo que la función judicial y toda esta carrera, este trayecto que tienes que ir avanzando y evolucionando, tiene un porqué fundamental, que no solo es el conocimiento jurídico, sino es la vocación que tienes que ir nutriendo. Es algo que no se puede, digamos, improvisar. A mi juicio, pudiera estar equivocado. Yo conozco algunos litigantes que considero los mejores abogados de San Luis, ¿no? Pero que incluso su conocimiento sobre temas específicos puede ser mejor que el de un magistrado o un ministro, lo que sea. Pero no es su vocación estar en el servicio público. Digamos que su vocación es patrocinar a sus clientes, ganar dinero, y por eso yo lo veo distinto. No sé qué opinas.
Pues sí, creo que no es lo mismo pedir que otorgar, ¿no? Que es una concepción un poco simplista de lo que hace un abogado litigante, un abogado postulante y un titular de un órgano jurisdiccional. Pero entonces, por lo que usted me dice, ¿se nace para ser juez? Pues yo no sé si se nazca, pero sí implica una vocación que se va desarrollando. Más bien no se nace, pero como tú dijiste hace rato, o sea, estuviste en un despacho y no te gustó. Entonces ahí hay algo de... Eso nos revela algo, ¿no? Nos revela que a lo mejor no vas a ser millonario. No es cierto. Que a lo mejor que a lo mejor tienes más vocación del servicio público, ¿no? Y yo considero que se va desarrollando. Si bien no se nace, eso ya suena muy existencialista, muy, muy profundo. No pretendo que lo seamos en este momento, pero sí que es algo que se va nutriendo con el caminito. O sea, pasando el caminito, creo que te vas dando cuenta hasta qué tanto estás dispuesto a dar de ti a la función judicial, porque tú te has dado cuenta que es exigente, ¿no? O sea, el titular del juzgado mercantil, pues es un tipo muy entregado. ¿Nos puedes decir algo de él? Digo, ya sé que no viene mucho al caso, pero es alguien de quien aprendimos ambos, ¿no? Sí, y sigo aprendiendo. Creo que más allá de que me haya aceptado en el juzgado como practicante y haya firmado mi primer nombramiento, que eso creo que jamás se olvida, es una persona y como profesionista, como jurista y sobre todo como persona es entregado al 100%. Entonces, su nombre es Omar Rostro Hernández, el actual juez de distrito en materia mercantil federal. Nombre demasiado largo, sigo diciendo, pero de él he aprendido muchas cosas, no solamente en cuestión jurídica, sino en cuestión personal. Cómo conducirse, porque más allá de ser un funcionario judicial, también tienes que saber cargar con esa responsabilidad, saber conducirte con probidad, con honestidad, con integridad, que, bueno, yo considero que es la regla, salvo excepciones no tan honrosas, pero cada vez que me pregunten el juez Omar, van a ser buenas opiniones y buenas referencias. Y antes que continúe licenciado, mencionaba ahorita respecto a los proyectos de sentencia, ¿no? Que es proponerle al titular, al juez o al magistrado, una opción para resolver un problema. Yo recuerdo que con usted yo hice mis primeros proyectos de sentencia. Ahorita me recordó, me vino a la mente que usted me enseñó a hacer esos famosos proyectiles, a desapuntarme un poco, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo les digo proyectiles, me gusta. Pues es una responsabilidad grande hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque si bien la responsabilidad del juez es principalmente o recae en el juez de conocer las constancias y de conocer el problema jurídico a fondo, quien elabora un proyectil, pues es quien de primera mano estudia el asunto. De hecho, los jueces y magistrados esperan que el proyectista conozca el expediente mejor que ellos, ¿no? Aún mejor que ellos. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que hacer 3 a la semana siendo un secretario de colegiado, pero ellos tienen que revisar, más de 30 a la semana. Entonces, gran parte de esta función se delega en los secretarios proyectistas o, en este caso, personas como tú que, estando desarrollando otras funciones, tienen el interés, el ímpetu y el ánimo de darle un poquito más a la función y de inmiscuirse en esta parte, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande hacer un proyecto de sentencia. No es poca cosa, o sea, tienes que estudiar las constancias a profundidad, tienes que hacerte cargo del problema y además tienes que estar convencido y convencer a un juez de distrito o un magistrado de circuito de que esa es la mejor respuesta, la mejor solución a esa problemática. Y honestamente a mí me apasiona mucho, me gusta. No sé si yo haya logrado en tu caso transmitirte esas ideas, ¿no? En aquel momento. Quiero pensar que sí, pero que en este momento me digas otra cosa, ¿no? Así, no, licenciado, qué aburrido es. Pero... Pésimo maestro, no. Pésimo maestro, exacto. Pero siempre fue esa la intención, ¿no? No recuerdo bien que te haya dicho en esos momentos, pero suelo decir lo mismo. Además de que las sentencias son, los proyectos de sentencia son documentos jurídicos mayormente complejos, también son documentos jurídicos que van destinados a ciudadanos.
que son las personas que acuden al sistema judicial a que se les resuelva una disputa. Entonces, el lenguaje que se debe usar debe ser, seguramente te dije eso en aquel momento, debe ser sencillo, sujeto, verbo, predicado, no hay que salirnos de eso, porque a mí no me gustan y me parecen imprácticas las demandas o las sentencias que empiezan a invertir la sintaxis de las cosas y volverla más confusa para dar una apariencia de mayor conocimiento, ¿no? De mayor conocimiento jurídico. No sé por qué lo haga la gente, totalmente diciendo de esa forma de elaborar un proyecto de sentencia o de acuerdo. Siempre aquí, o sea, lo básico, y además pues pensar en su destinatario. No es lo mismo elaborar un proyecto de sentencia que va destinado a las personas habitantes de un ejido, posiblemente, o a los abogados mercantilistas del banco, de la aseguradora, o que litigan un concurso mercantil, ¿no? Que son pues personas por sus funciones y por lo que se está disputando, tienen a lo mejor una forma más técnica de entender el lenguaje. Y eso yo también lo aprendí del juez Omar. El juez Omar también pues tiene, digamos, logró transmitirme esa sensibilidad de pues a quién va destinado esto y pues dale por ahí, ¿no? O sea, trata de ser claro en el lenguaje. Se pusieron de moda las sentencias de lectura fácil, ¿te acuerdas de eso? Que les ponían dibujitos e insertaban imágenes de que yo soy tu jueza. Sí, o había uno de un panda, ¿te acuerdas? Un panda. No lo tengo fresco. No. Bueno, me acuerdo de eso, pero bueno, creo que estamos empezando a desviarnos un poquito del tema. Pero hablábamos de nuestro titular en aquel momento y de cómo nos fue transmitiendo algunas cosas. Además de eso, me gustaría que me platiques qué cualidades consideras que debe tener un buen juez. O sea, de acuerdo a tu experiencia, a lo que has ido viviendo, a lo que has podido palpar en tu paso ya de más de 2 años en el Poder Judicial. Muchas personas consideran que debe ser la persona más teórica, más lista, más informada. Y creo que sí es una parte importante de ser un juzgador, ya sea un juez de distrito, un magistrado de circuito, ya ni hablar de un ministro de la corte. Pero eso yo lo pondría como segundo elemento. Yo creo que el primer elemento sería que sea una persona con sensibilidad. Porque es algo que yo he visto en mi titular, que usted ha visto en el juez Omar. Entonces, la sensibilidad para tratar no solamente con su personal, sino para atender también al justiciable, o sea, al abogado que acude al juzgado, pero también para atender y escuchar a las demás personas, para hacer suyos las necesidades y los problemas de los demás. Porque ¿de qué sirve todo el conocimiento del mundo si no hay una aplicación socialmente útil? Claro. Fíjate que creo que ese es uno de los puntos que llevó a la controvertida reforma que nos tiene en este momento de la historia del país. Creo que los jueces, yo tengo más años en esto, más de 11, y creo que los jueces en este tiempo que yo he estado se han ido sofisticando cada vez más. O sea, cuando yo entré todavía no estaba la reforma de la ley de amparo, la reforma de derechos humanos que le llamaron de 2011, no existía. Entonces viene la condena al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla, viene la reforma constitucional, y a mí me parece que en ese momento de la historia de la judicatura se comenzó a sofisticar bastante más. Y los jueces, bueno, quienes eran secretarios en esa época y que después fueron quienes empezaron a ganar los concursos para juez, se fueron sofisticando mucho en conocimientos y pareciera que se fueron alejando de la realidad social. Esto es, que encerrados a lo mejor en su escritorio, y lo cual era bien visto. O sea, una frase ahí que todos hemos escuchado, quienes trabajamos en un juzgado o en un colegiado, hemos escuchado la frase, el juez habla por sus sentencias, ¿no? Yo creo que este dogma ya quedó superado en este momento del tiempo. Pero bueno, a lo que voy es, se fue sofisticando tanto la función judicial que se empezó a alejar de la ciudadanía, se empezó a alejar, los titulares empezaron a vivir en una especie de burbuja muy técnica, ¿no? De
los conceptos inoperantes, los agravios inoperantes. Se empezó a sofisticar tanto que dejaron de ver que su función es muy humanista, porque tienen que pues juzgar a su prójimo, ¿no? Suena medio romántico, medio religioso, no lo es, pero no es fácil, o no se debieron de desprender tanto de esta parte humana, esta parte, pues sí, de comprender que la posición en la que se encuentran están juzgando a su prójimo, y esto también tiene pues implicaciones que deberían, o que nunca se debió de alejar tanto la función de juzgar de las personas a las que va destinada la justicia, o de las personas que están acudiendo al sistema judicial en busca pues de justicia, ¿no? De que una disputa se tenga que resolver de alguna manera legal. Y bueno, estamos hablando de las cualidades de los jueces. Para mí, la indispensable es la imparcialidad. A veces a mí me ha costado trabajo ser didáctico en cómo explicar algunas cosas de lo que se hace en un juzgado o en un tribunal, pero la mejor forma de decirlo es esta: es ser imparcial, es que las dos personas que acuden estén exactamente iguales, a la par, con un terreno parejo para tratar de probar lo que dicen, ¿no? Sin que haya una desproporción, atendiendo a su, no sé, a su condición social, a no sé, factores políticos o externos que no tengan nada que ver con la disputa en sí. Y yo estoy convencido de que el factor principal, o la cualidad más grande que puede tener un juzgador, que debe tener un juzgador, es la imparcialidad. Y pienso que esa no se puede improvisar. Es algo que tienes que vivir para estar convencido de su relevancia. No sé cómo lo veas tú, o sobre todo a lo mejor nos pudieras dar un punto de vista desde el tipo de expedientes que te toca ver, no sé. Sí, bueno, ahorita que menciona la imparcialidad también es importante, ¿no? Porque las personas, por más jueces que seamos, por más magistrados que sean o litigantes, siempre tenemos esa parte humana, esa parte personal que nos hace tendentes a tomar partido de cualquier cosa. No sé, el elegir un sabor de refresco sobre el otro, cuestiones muy simplistas, pero que proyectándose a aspectos más amplios nos dan esa cuestión de la imparcialidad, que debe tomar mucha relevancia en un funcionario judicial de tal magnitud como lo es un juez, un magistrado de circuito. Pues en el juzgado mercantil, que es donde he estado, sí se ve a veces es muy notoria la disparidad en el tipo de procedimientos, porque usted recordará, hay que explicarle a la audiencia de manera muy muy concreta. En el juzgado mercantil, que es donde nos conocimos, pues se llevan asuntos en contra de bancos. O sea, es una persona como usted y como yo en contra de un banco, cual sea que sea el nombre del banco. Entonces ahí ya se ve una desproporción muy grande, ¿no? Entonces el juez, con independencia de que sea nuestro titular, pues tiene que tener en consideración que, con la independencia de los recursos económicos que tenga el banco o la cuestión personal del individuo que va, quieren dictar una sentencia que, más allá de que satisfaga a los dos, realmente le dé la razón a quien acudió con ella. Entonces, ese tipo de cosas sí las he visto en el juzgado, y sí, la imparcialidad creo que es una manera de atacar esa desproporción. Sí, exactamente. Pues sí, es que esa es la piedra angular de lo que es ser un buen juez. O sea, tienes que ser imparcial. Y eso me lleva a retomar un poco el hilo sobre el tema de la reforma. Uh-huh. O sea, muchos de quienes estábamos en contra, o estamos en contra de la reforma, lo que nos preocupa es qué tan imparciales pueden ser los perfiles que lleguen a ganar estas elecciones. Incluso muchas personas se acercan actualmente a los juzgados y te llegan y te preguntan: oiga, ¿cuándo va a salir mi asunto? Porque pues no quiero que vaya a salir cuando ya hayan pasado las elecciones y no sé quién me va a resolver, ¿no? Y tiene mucha relevancia esto porque en mi caso, yo estoy contendiendo por un juzgado de distrito con competencia mixta, donde el pan de todos los días es resolver juicios de amparo, ¿no? Y
¿qué es esto? Pues un juicio de amparo, como bien lo sabes, es donde una persona que considera que una autoridad violó sus derechos, ¿no? Así, amplísimamente dicho, muy simplificado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esas autoridades? Pues autoridades que son ocupadas pues, por políticos, ¿no? Son autoridades políticas, puede ser la presidencia de la República, alguna cámara que haya emitido una norma general, o pues más abajo una autoridad municipal que te inspeccionó indebidamente, lo que sea. Entonces, perfiles que sean afines al poder político, pues difícilmente serían imparciales para dejar ese piso parejo del que estamos hablando, para igualar a los poderosos políticos con un ciudadano común, corriente como nosotros, un ciudadano normal. Entonces, esa es una preocupación muy importante de la reforma. ¿Tú cómo la ves? Pues sí, hay razón de ser, ¿no? Porque antes se llegaba a ser juez, ¿de qué manera? Mediante un concurso de oposición. Sabías, te preparabas, hacías un examen, lo pasabas, te nombraban juez o magistrado. Para el caso de la Corte era distinto. Entonces, el que ahora se busque la simpatía popular o la simpatía política para llegar a ese cargo, sí puede dejar en las personas, por ejemplo en mí, un tanto de, no desconfianza, pero sí incertidumbre. Algo que creo que juega a nuestro favor es que es un ejercicio totalmente nuevo. Al menos si lo comparamos con otros países, pues en ningún otro país del mundo se elige a la totalidad de la judicatura de esta forma. Entonces, retomando lo del maniqueísmo, que decíamos de que no hay que asignarle valores totalmente negativos o positivos a algo, yo creo que habría que esperar y sobre todo, más que esperar, el tomar acción para que los mejores perfiles que están en la boleta lleguen a ocupar las magistraturas o en su caso los juzgados de distrito. Y si me lo permite, ahora se invertirá el papel y yo le preguntaré algo a usted. Lo que gustes. Porque hablando de la reforma, de la carrera judicial, de su paso por la judicatura, por mi corto paso también por la judicatura, me hace recordar aquellos días de septiembre del año pasado, en donde usted y yo y otros compañeros estábamos afuera del Senado de la República protestando en contra de la reforma judicial. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué cambió de ese licenciado Miguel Ángel de septiembre del 24 que estaba en contra de la reforma judicial al licenciado y candidato Miguel Ángel Zapata, que hoy aspira a ser un juez por voto popular? Pues fíjate que yo creo que son varios factores los que me pusieron en este momento, y ni siquiera es al Miguel Ángel de hoy, porque realmente me inscribí en noviembre que salió la convocatoria y tuve que seguir ese caminito. Yo creo que esta reforma no es correcta, que lo que se hizo con los magistrados y jueces actuales es una injusticia. Pero también estoy convencidísimo de que si yo me estuve preparando para ser juez y cambió la constitución, la configuración constitucional, y ahora el único camino existente y legal y vigente que me puede llevar a ser juez es este. Entonces, pues no me queda de otra. Es decir, no cambió mi punto de vista sobre la reforma. Como tú dices, o sea, no es totalmente mala ni totalmente buena. Tiene claroscuros como todo. Es perfectible como cada creación humana, ¿no? Pero lo que cambió es eso, o sea, si yo siempre he tenido esa ilusión, hay que seguir este cauce legal, que es el que actualmente me puede llevar a ser juez, sin que esto implique que yo esté validando o esté pues sí, validando tácitamente que la injusticia que se cometió con muchos jueces y magistrados. Y tampoco soy de esos funcionarios judiciales así que a rajatabla dicen, no, todo lo que hacíamos era perfecto, no nos mueva nada, la judicatura no se toca. No. Por supuesto que sí se debe tocar, porque había muchos puntos que mejorar, muchísimos. Todos lo sabemos. O sea, había titulares, no es ningún secreto, es algo conocido en la prensa, conocido en los pasillos de los tribunales y juzgados de todo el país, que había pues titulares que pues, no merecían serlo, ¿no? Malos, o sea, personas que eran
déspotas, que no reciban a los abogados, mucho menos a los justiciables, a los quejosos, que maltratan a su personal. O sea, eso sigue pasando y por supuesto que eso debería de ser reformado. No sé si no estás de acuerdo. Eso me lleva a otra pregunta, licenciado y candidato. Pues en su época de meritorio, que es con lo que comenzamos este podcast, usted ingresó igual que yo, un estudiante con ímpetu de hacer algo, ingresó a un juzgado de distrito. ¿Qué es lo que sí le agradece a esa época de meritorio el Poder Judicial Federal y qué no le agradece al Poder Judicial de la Federación? Híjole, eso sí es una buena pregunta y además me trae recuerdos, ¿no? ¿Qué le agradezco? Le agradezco muchísimo la posibilidad de haber podido aprender de personas comprometidas con el servicio público, de personas brillantes jurídicamente y pues que me fueron enseñando. O sea, jurídicamente yo crecí una enormidad. Para mí, mis primeros pasos, o sea, de verdad le pierdes el miedo a los expedientes. Primero de estudiante uno los ve ahí y no los quiere ni tocar, ¿no? Así no lo voy a descomponer. Y ya después cuando empiezas a ejercer la función, órale papá, sí. O sea, le das una buena sobada, diría un maestro. Y le agradezco mucho ese paso. ¿Por qué? Pues porque fue forjando una ética de trabajo, que es algo que yo considero que tengo, ¿no? O sea, me considero que tengo una ética de trabajo fuerte, de trabajo serio. Y le agradezco mucho eso, porque no hubiera tenido otra manera de aprenderlo como lo aprendí. O sea, fue algo vivencial totalmente. Quizá el Poder Judicial es algo vivencial. Y eso se lo agradezco. Pero algo que rechazo así amargamente y no me da miedo decirlo, es el tema del nepotismo, del cual yo fui víctima muchas veces. O sea, fui víctima muchas veces porque pues uno estaba ahí tratando de hacer méritos, por eso éramos meritorios, de ganar un lugar, y de repente venía el hermano de un juez y ¡pum! Al día 12 ya tenía un nombramiento y tú a la cola otra vez, ¿no? Eso definitivamente es algo que no le agradezco y que lo rechazo tajantemente, y que precisamente, ya sé que no me lo has preguntado, pero precisamente es una de las cosas que da sustento a mi campaña. O sea, es algo que yo activamente quiero erradicar. O sea, me da mucho gusto que estés hoy conmigo también, porque pues tú eres yo lo llamo talento universitario, o así lo quiero llamar en mi campaña. O sea, yo quiero ser un juez que capte ese talento universitario y pues que no lo deje ir, y sobre todo que no se deje influir por el hijo de un amigo juez, el sobrino de un magistrado, el primo de no sé quién. Pues yo sí voy a cerrar esas puertas el día que sea juez. Para mí las puertas abiertas son para los estudiantes talentosos universitarios que quieran ir a la judicatura a prestar un servicio, a tener ética de trabajo, a desarrollarse y a dar más, ¿no? Porque esto es un servicio público relevante. Entonces, es esa una de las partes principalísimas de lo que a mí me gustaría, digamos, una promesa de campaña. Ya sé que esto está medio chistosón y no da para eso, ¿no? O sea, esto de, digamos, el margen de acción para prometer cosas de un candidato a la judicatura versus un político, pues es muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, de las pocas medidas de las que uno puede, como titular de un órgano, de verdad echar mano, pues es del personal que pueda uno ir, el equipo de trabajo que uno puede ir captando, ¿no? De sus compañeros de trabajo. Y por ahí va la cosa. ¿Cómo ves, Brian? Es importante que lo mencionó, ¿no? No lo había dicho, pero iba para allá. La cuestión de conocer qué es lo que no promete, pero sí cuál sería su eje de trabajo como juez de distrito. Más allá de la imparcialidad, que obviamente tiene que ser algo no de que prometa, sino algo obligatorio. En la página de Conóceles, del Instituto Nacional Electoral, se encuentra un desplegado, ¿no? Que son ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito, bueno, candidatos a todos estos puestos. Y ahí se encuentra usted. Entonces, yo investigando, e invito a las personas que nos están viendo que también lo hagan, a que busquen sección amarilla, juez de distrito, estado, hombre,
¿Y me recuerda qué comité lo postuló? El Comité del Poder Ejecutivo. Yo me inscribí por los tres, pero como bien lo saben, en este nuevo esquema para escoger jueces y magistrados, el factor del azar jugaba también ahí, y entramos allá a las tómbolas, y no obstante me inscribí por los tres. Digamos que la suerte me sonrió, por así decirlo, de salir postulado por el Poder Ejecutivo, sí. Entonces, ¿a usted lo palomeó la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum? Pues no lo diría en esos términos, para nada lo diría en esos términos. Simplemente, pues fue el azar, ¿no? O sea, yo me inscribí por los tres comités y fui avanzando, pero a la hora de insacular, que de hecho creo que es incorrecto el término como lo usan, ¿no? Insacular es meter en un saco. En realidad no los insacularon, más bien sacaron el número, ¿no? Extraer, no lo sé. Ya me estoy divagando. Pero bueno, el punto es que sí, fue por ese comité. No lo diría en los términos que tú lo planteaste, definitivamente. pero fue algo así. Fue, digamos, materialmente fue así. Materialmente fue así. Entonces, retomando lo de la página de conocidos del INE, aparece usted postulado. Les digo esto porque en la página les aparece que usted seleccione qué comité postuló al candidato que desea conocer. Entonces es cuestión amarilla, juez de distrito, el estado de San Luis Potosí, postulado por el PE, Poder Ejecutivo, y aparece usted y los demás candidatos. Y ahí leyendo sus propuestas, no propuestas, sino ejes de trabajo, creo que es una forma más correcta de decirlo, ¿no? Eje de trabajo, más que propuesta o campaña. Son tres, voy a rescatar la que mencionábamos ahorita y por la cual estoy aquí, ¿no? Que es la captación y retención del talento universitario, que es el abrir los espacios, que a veces no son muchos, pero los pocos que pueda tener, a los jóvenes que tengan interés, que tengan vocación y sobre todo que tengan capacidad para trabajar en la judicatura, porque usted es producto de eso. Usted es producto de venir desde afuera sin tener ningún tipo de contacto y lograr estar donde está ahorita. Entonces creo que es muy, muy importante, y con lo cual yo me siento identificado y espero que otros compañeros, tanto universitarios como jóvenes, se sientan no confiados o comprometidos, pero que sientan que hay una persona que, si llega a llegar a un juzgado de distrito, tenga en mente esas necesidades y sobre todo esas cuestiones que nos llegan a crear un poco de conflicto en la mente, ¿no? De que bueno, es que ahí se entra únicamente por conocidos, por compadrazgo, por nepotismo, que en su momento lo fue, pero actualmente se está quitando esa parte y con usted sería otro nivel de consolidación, ¿no? De expulsar esas prácticas malas. Pues ojalá así sea, Brian, y definitivamente ese es el eje de trabajo que no vamos a soltar. Ese es fundamental para lo que estamos pretendiendo lograr, y sí son un poco combinar eso, ¿no? O sea, decirle a la población, a la gente, que estamos comprometidos con la imparcialidad, pero además comprometidos con erradicar las prácticas, pues, de las que nos tocó sufrir en su momento. Y pues qué bueno también que lo dices. O sea, esto es algo en lo que me gustaría invitar a la gente a que se informe de quiénes son los perfiles, se informe cómo pueden intuir, ¿no? O sea, cómo pueden diferenciar, porque tampoco va a ser fácil. En mi caso somos más de 16 personas candidatas, y pues cómo diferenciar un poco, pues ahí en el Conóceles está nuestra trayectoria, está lo que hemos hecho, está nuestro currículum, nuestra foto, y yo invito a la gente a que se informe, de que trate de que pueda discernir qué perfil consideran que garantice lo más fundamental, que es la imparcialidad en un juzgador, que pueda ver por sus derechos, que no sea influenciado por el poder político en turno o por factores externos que puedan, digamos, inclinar la balanza indebidamente a favor de alguna de las partes. Y con eso me gustaría concluir, Brian, invitando a las personas a que se informen de esta manera, a que opinen, a que me gustaría mucho escuchar qué opina la gente que son las cualidades que debe de reunir un buen juez,
porque me gustaría seguir hablando de estos temas. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, Brian. Gracias. Ha sido una charla muy amena. Y pues gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que nos hagan favor de seguirnos en las redes sociales. Y también les recuerdo que voy a estar por ahí en la boleta amarilla y que mi número es el número 29. Muchas gracias.